Conducción de Alejandro Palau. Punto de opinión. De lunes a viernes por Canal 2 de Melo TV Cable. Muy, pero muy buenos mediodías, como decimos siempre. Bienvenidos, amigos, a la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable con otro punto de opinión. Hoy tenemos invitados especiales. Está la senadora electa Constanza Moreira, que en estos momentos ya debe estar llegando a nuestro programa. En cualquier momentito ya la recibimos. Pero quería hacer un comentario triste, lastimablemente, de lo que sucedió este fin de semana, más cercano a lo que es la capital del país, o en la misma capital del país, la cantidad de homicidios lamentables y la cantidad de pérdida de vida de seres humanos en cuanto a lo que fue tránsito y movilidad en algunos departamentos del interior y también concretamente en la capital departamental. Y justamente charlando con mi señora esposa esta mañana, mate de por medio antes de salir a trabajar, o sea, habría que hacer un estudio, y me quedé con eso. Habría que hacer un estudio. Muchos dicen, sí, ya se hizo, no, pero un estudio a fondo, profundo, de la parte social, de los arraigos en el interior y en Montevideo, que nos digan el porqué real, porque nosotros podemos meter, como se dice, muchas imágenes en la mente, pero ¿por qué la mayoría se concentra de todos estos actos totalmente deplorables, se concentran en Montevideo? Mucha gente lo primero que dice sí es el tema de la droga, el narcotráfico, y como el mayor mercado de consumo se encuentra para esos lados, pasan todo este tipo de cosas. Desde Montevideo dicen, sí, porque los pichis se concentran y vienen del interior, o sea que los pichis para ellos somos nosotros. La mayoría de la gente que va del interior hacia Montevideo es gente trabajadora buscando nuevos horizontes y un mejor vivir para cada uno de los integrantes de su familia. Así que yo no le diría, como le dicen en los canales de Montevideo, los pichis del interior, porque queda un poco como que están sacando la bandera en ese sentido. Y este estudio profundo que estábamos diciendo tiene que ser mediante profesionales que estén de acuerdo a la materia, sociólogos y demás, porque está pasando y está cada vez más, se está recriminando toda esa parte de homicidios que son cada vez más sangrientos, con más alevosía. Toda la sociedad está como conmovida con todo eso que está pasando. Si bien hay algún departamento del interior que puede llegar a tener un caso como ese, pero no llegan a tantos. Hay problemas y creo que en esto todos los partidos políticos lo han convenido. Hay un tema de salud mental que se ha arraigado, inclusive no hablemos tanto de homicidios. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son los suicidios. Antes, por ejemplo, a los periodistas no nos permitían hablar de suicidio, por favor. Ahora, menos mal que se abrió un poco más el tema, ¿verdad? Pero creo que hay muchas cosas dentro de los parámetros de la sociedad que podrían por lo menos aminorarse, apaciguarse, si comenzamos con estudios entre todos, no estudios como hacen las encuestadoras ahora, que unos tiran para un lado, otros tiran para otro, no tiene nada que ver. Al final, más o menos ya la cosa está decidida. Pero estudios entre todos, porque creo que antes de las banderas siempre está el ser humano. Ya tenemos en nuestros estudios a la licenciada en Filosofía, doctora y magíster en Ciencias Políticas, 2 periodos ya como senadora y ahora senadora nuevamente electa por el Frente Amplio, la licenciada y magíster Constanza Moreira, y ya comenzamos con ella. Vamos a los compromisos de nuestros auspiciantes y ya comenzamos, ¿sí? En pocos días definimos el rumbo del Uruguay y quién tiene el timón.
Yo siento que es el momento de la unidad nacional. Siento eso. Siento el momento de la gobernabilidad. Siento que ese es el mensaje que tenemos y siento que esa es la responsabilidad que la gente nos transfirió. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a las próximas generaciones? Esta gente se puso de acuerdo. Nadie lo esperaba y se puso de acuerdo. Voy a trabajar para eso. Yo tengo la convicción absoluta que de vuelta la mayoría silenciosa nos va a dar la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de dirigir el tiro al Uruguay. Excursiones Rutas del Este, única empresa en Melo y ahora en 33, dedicada exclusivamente al turismo nacional e internacional. Consulta por viajes y excursiones al 099-291-780. Coches de última generación, doble piso, semicama, atención personalizada y guía turística. Paquetes de viajes con precios accesibles. Excursiones Rutas del Este de Carlos Franco. Tómate un tiempo y viaja. Atesora recuerdos y vivencias que no olvidarás. Seguinos en Facebook o comunicate al 099-291-780. Ferretería La Solución en Mata 957 y Casi el Estido. Ferretería, electricidad, sanitaria, pinturas, tornillería y mucho más. De todo y para todos. Paneles solares, lonas, sombrites, herramientas manuales y eléctricas, disco de corte, mandriles. Si busca el coso para el cosito, seguro lo tenemos. Te atendemos de lunes a sábados de 9 a 19:30 de corrido. Domingos de 9 a 15 horas. Ferretería La Solución. Mata 957 y Casi el Estido. Celular 099 066 856. Su atención, por favor. Bahía Tour anuncia sus nuevos destinos y horarios. De lunes a viernes, Melo a Ceguá. Salidas de Melo, hora 9:45, hora 18. Regresos, hora 13:30 y 19:30. Melo Fraile Muerto. Salidas de Melo, hora 6. Regreso, hora 19. Bahía Tour Terminal Melo. Teléfono 094-974-434. Atención, ahora en Melo, importación directa. Llegaron para quedarse Apolo, Primocao, Atila y Primo Gato. Precios para comercios y mejores que en frontera. Señor comerciante, ahora no viaje más a la frontera. Barraca Las Tropas tiene importación directa y con kilos de regalo. Solo en Barraca Las Tropas. Mata 645, esquina Valle Ordóñez. Teléfono 4642-4240. Barraca Las Tropas. Vías, Refrescos Tacuarí y su estrella, la Naranjita Tacuarí, cumplen más de 96 años, elaborando la misma receta, el mismo sabor y con el cariño de siempre. Naranjita Tacuarí, fabricada en Cerro Largo, para Cerro Largo y todo el país. Si de tradiciones hablamos, Naranjita Tacuarí, un producto nuestro, hecho por gente nuestra y su sabor tradicional en el paladar de nuestra gente. Naranjita Tacuarí, el sabor tradicional de las cosas nuestras. Mi Cerro Largo querido. Caravana de la Victoria. Domingo 17 de noviembre, en Melo. Convocatoria a la hora 16. Salida desde la Plaza Liber Seregni, en el Parque Zorrilla. Por Uruguay, sabremos cumplir. La gente bandera cruzando el sol, con llamando presidente, renovando la ilusión.
liquidación en Héctor Gutiérrez Ruiz, casi 18 de julio. Bazar, regalería, juguetería, zapatería y mucho más. Ampliamos nuestro local para atender mejor a nuestros clientes. Un showroom con secciones diferenciadas. Un paseo de sorpresas y oportunidades. Anexamos a nuestra sección de juguetería, bicicletas y accesorios. Visítanos, te vas a sorprender. Calidad, variedad y los mejores precios. La liquidación en Héctor Gutiérrez Ruiz, casi 18 de julio. Seguinos en Facebook como La Liquidación Melo. Muy bien, así lo habíamos prometido y le damos entonces los muy buenos mediodías, como decimos nosotros, porque después de acá es siesta. El interior es así, no qué hay maravilla. vuelta. Ya querría yo. ¿A qué te juego, Constanza, que vos desde 13:30 hasta las 15:30 no tenés notas en ningún lado? No, pero me tengo que ir para Fraile Muerto. Sí, claro, pero notas en cine Pero notas tenés razón, notas no tengo. Esta es la última, es la hora de la siesta. No hay vuelta. Un placer recibirte, muy bienvenida por acá. Gracias. Y también felicitarte por la elección, ¿verdad? Por esa vuelta al Senado, ¿cómo no? Exactamente, que eso va a ser, ayer estábamos hablando y eso va a ser, la vuelta al Senado, va a ser el 1 de marzo, o sea, el Senado va con el presidente, ¿verdad? No, asumimos el 15, el 15 de febrero. De febrero. Es el inicio de la primera legislatura, después las legislaturas corren a partir del 1 O sea de que marzo, comienzan antes nosotros empezamos antes del presidente. A pesar de que el presidente en esa fecha va a estar electo. El presidente ya está electo. Muy bien. Está electo dentro de poco, recordamos dentro de cuántos días. Y menos de 20 días, estamos hablando del 24 de noviembre y hoy estamos a 12, estamos hablando de 12 días. En 12 días tendremos un nuevo presidente del Uruguay. Que nos transformamos en 8 hábiles y bueno, vamos a ver. ¿Te parece que le cae bien, más allá de que sea obligación, le cae bien ¿cómo te puedo decir? La comunidad, el pueblo, ¿necesita ese debate? El debate entre los dos candidatos, ¿qué opinión te merece? Bueno, no creo que el debate sea algo que todo el mundo mire. Me parece que hay un público para los debates, ¿no? Es el público en general que lo mira. Por allí, por supuesto, nosotros como Frente Amplio fuimos muy críticos con el tema del debate porque siempre terminamos debatiendo 1 contra 4. En general estamos en esa desventaja. Exacto. Entonces, también nos pasa mucho en los programas televisivos. Uno va por el frente, pero después hay un blanco, un colorado, y vos decís, soy 1 contra 3. Pero el debate finalmente se volvió ley, ¿no? El debate Exacto. se volvió ley. Y esa es la razón entonces por la que tendremos este debate este domingo. ¿Qué me parece del debate? Los debates son una circunstancia en la que es difícil pronosticar qué impacto tienen en una elección. Eso es lo primero que quiero decir. No, está muy discutido si un debate se gana, se pierde. Obvio que hay la gran tradición de los debates nos viene de Estados Unidos, ¿no? Esa es la primer fuente, entonces, de jurisprudencia, digamos, en ese sentido. Muchos debates que veo, me parece que no avanzan nada. Digo, no avanzan nada respecto por el formato que se da del debate. Uh-huh. Y luego, quizá allí lo más importante es la actitud, ¿no? Y ahí le tengo confianza a Yamandu Orsi. Le tengo confianza porque me parece una persona tranquila, una persona respetuosa. Me parece que es firme cuando le dicen, no, le tiran púas y cosas, él contesta con firmeza. Y creo que antes del debate voy a aprovechar para decir una cosa. Este país tiene que legislar, y tiene que legislar en serio, para que un partido no pueda hacer su propia propaganda criticando al otro, que es lo que ha elegido hacer el Partido Nacional. En Brasil, si vos hacías una campaña y ponías un aviso comercial como el que pudo poner
del Partido Nacional ahora, antes de la primera vuelta, que había una propaganda que decía: el Frente Amplio dice no a esto, dice no a lo otro, y entonces se iba achicando la pantalla, el Frente Amplio es no, no, no. Eso en Brasil estaría prohibido. Es decir, en ese mismo momento vos ponés o le pedís una medida cautelar a la Corte Electoral diciendo: este señor está haciendo propaganda política usando el nombre de mi partido, entonces yo pido que la propaganda se baje. Y la Corte Electoral brasilera no solamente hubiera obligado al Partido Nacional a bajar eso, sino que le hubiera exigido que en su horario de propaganda pusiera una propaganda del Frente Amplio. Esa es la legislación hoy en Brasil. No tenía conocimiento, pero me parece muy bien. Es lógico. Entonces, a mí me parece que es una falta de respeto a la regla no escrita hacer una campaña en contra del Frente Amplio, como la está haciendo el Partido Nacional. Recuerdo yo misma que en una campaña que estaba haciendo en el 2014 para la presidencia de la República había... o ya para el Senado, había una campaña, creo que era la campaña por el no a la baja. De la imputabilidad. No a la baja de la edad de imputabilidad, y entonces yo mencionaba a Bordaberry en un spot publicitario y Bordaberry obligó a los canales a que me bajaran mi spot y los canales lo bajaron. Entonces, ¿por qué no pasa lo mismo con el Frente? ¿Por qué digo una cuestión de actitud? Porque la impunidad muchas veces también nace de que nosotros no nos plantamos firme diciendo esto está mal. A mí me parece que está muy mal que el Partido Nacional haga una campaña con el nombre del Frente Amplio. Ya te digo que en Brasil eso estaría prohibido. Y existen una gran cantidad de acciones que se desencadenan a propósito de eso, multas, etcétera. ¿Cómo en el Uruguay la gente puede hacer campaña electoral cuando estamos en veda? ¿Cómo puede hacer campaña electoral antes de que empiece la campaña electoral? ¿Y cómo puede hacer campaña electoral utilizando el nombre de otro partido? E indica que nosotros... ¿Y cómo se puede hacer campaña electoral sin saber exactamente de dónde viene la plata de la campaña? Indica que nosotros estamos faltos de reglas y de fiscalización. No estaría mal eso, pero convengamos, Constanza, que de las otras filas, o sea, desde tu partido, hubieron algún tipo de sector que también algunas partes de spot nombraban al Partido Nacional o se centraron, que es una de las cosas que también se podrían legislar, eso de centrarse en lo que se hizo y no tirar hacia adelante. Bueno, lo que se hizo ya está hecho. O sea, mucha de la campaña también se ha hecho porque hicieron estos, tanto unos como otros, hicieron esto y no tenían que haber hecho porque a ustedes le hicieron tanta mal. Digo, vamos a hacer una campaña de propuestas. Todo eso se reglamenta. Que no sea retroactivo, ¿verdad? Porque lo retroactivo el pueblo ya lo vivió. Y ahora, por ejemplo, son actores nuevos. Ahora, vamos a centrarnos en Constanza Manera. Estamos con una croma que nos colocó Nico, que es el banderazo que hubo por acá. Me encanta, lo estaba viendo antes de entrar y me parece precioso. Es el banderazo que fue el fin de semana pasado, ¿no, Nico? Si no me equivoco, fue por acá, por nuestros pagos. Bueno, Constanza, asumiendo el Senado, ¿cuál es por lo menos, porque el tiempo no nos va a dar para mucho, pero tus dos ideas más potentes, tus propuestas o algún proyecto de ley que quieras modificar o llevar a cabo? Bueno, vamos a empezar con las ideas, 2 o 3 ideas fuerza. La primera, nosotros decimos que estamos construyendo una bancada para defender los derechos de las mujeres, que, bueno, vos sabés que forma parte de mi métier. Entonces, allí hay algunas ideas vinculadas a la paridad legislativa que el Uruguay no termina de aprobar y tenemos que ir hacia eso. Fracasó el último proyecto de ley, lo de Gloria Rodríguez. Exacto. Tenemos que ir a la paridad legislativa como mínimo. Por supuesto hay que tener gobierno paritario, hay que tener muchas otras cosas, pero vamos por esa paridad legislativa. En segundo lugar, compromiso con la ley de violencia de género y con los fondos para que se implemente la ley de violencia de género, una fuerte política de prevención, de la violencia de género y del abuso infantil. Nuestros niños están allí en el medio de un vórtice de violencia que en el Uruguay se ha profundizado. Estábamos hablando
de eso antes, así que cuidar a la niñez, a las niñeces, a las mujeres. En relación al tema de la violencia, yo sé que la violencia son muchas cosas, pero yo te digo a lo que yo me quiero dedicar. Ahora, aparte de esto que me estás diciendo, disculpame, tiene que ver con esto, también ¿no te interesaría, o quizás ya lo tengas dispuesto, rever un poco también lo que son las leyes hoy que hay sobre la violencia? Porque si bien las leyes que están habría que cambiarlas un poco, hay algunas leyes que son tan amplias y tan generales que le dan lugar a ciertas mujeres o ciertos temas de género a denunciar a troche y moche sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que sobre esto se ha armado un discurso que me preocupa mucho, el de las falsas denuncias. Ese es el tema que la coalición conservadora que ha gobernado este periodo es un tema que lo ha puesto sobre la mesa a propósito de la discusión de la ley de corresponsabilidad en la crianza, que las mujeres hacen denuncias falsas y entonces añadieron unos artículos para generarle mayores problemas para denunciar a las mujeres de los que ya tienen, que son muy grandes. Esto es dentro de la LUC también, ¿no? No, esto se hizo a propósito de la ley de corresponsabilidad en la crianza y luego el propio presidente mandó un proyecto de ley para modificar la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, si hay que modificarla, es que hay que modificarla para implementarla, para darle recursos y para mejorarla y no para ir para atrás como el cangrejo. Las mujeres están denunciando hoy, pero hace 20 años les costaba muchísimo denunciar porque una mujer golpeada iba a la comisaría y el comisario le decía, vaya señora, arréglese con su marido, déjese de bromar, que la policía tiene problemas más importantes de los que ocuparse y luego eso terminaba en un femicidio muchas veces. Entonces, me parece la inmensa mayoría de las denuncias, además, son difíciles de probar, es todo un problema probar una denuncia de violencia basada en género. Entonces, cuando se habla de las denuncias falsas de las mujeres, me parece que estamos incitando a las mujeres a volver al cono de silencio en el que vivían antes de que existieran estas leyes que las amparaban en su voz. Entonces, segundo tema, al contrario, proteger a las mujeres, proteger a los niños y dotar a la ley de violencia de género de los recursos que son necesarios, porque la ley de violencia de género la aprobó el Frente Amplio cuando ya estaba terminando el periodo y luego no se le dieron recursos allí porque ya era sobre el final y este gobierno con ese discurso antimujeres empeoró la cosa. Tercer tema, Sistema Nacional de Cuidados. Tiene que estar en el centro el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver con la niñez, con la vejez, con las personas con discapacidad, con los CAIF, que tienen que... Allí hay mucho en el frente, ¿no? En relación a los centros de atención a la primera infancia, de volver a los CAIF de 8 horas, pero porque actualmente son de 4. Bueno, tampoco tenemos CAIF nocturnos para aquellas personas como las enfermeras que trabajan, que tienen turnos nocturnos. Exacto. Ahí hay toda una política para continuar ampliando la protección a la primera infancia. Ahora, te paro ahí un segundo. ¿A vos te parece que es una idea genial volver a los CAIF de 8 horas? Digo, para la cobertura justamente que esas madres puedan salir a trabajar o a estudiar. Y eso es también un poco de ir limando aquello de los niños pobres. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de que se diga los niños pobres, porque el niño no viene siendo pobre. El que es pobre es la familia, son los padres. Muy bien. ¿Verdad? El niño nace y no tiene la culpa de ser pobre o rico, nace en el lugar que vino. Entonces, lo que tenemos que darles es más posibilidades a las familias, o que estudien, que se independicen, que trabajen y, por supuesto, cuidar a los otros niños, ¿verdad? No sé si estás de acuerdo en eso. Completamente de acuerdo, porque me parece que cuando se habla de la pobreza infantil, la pobreza nunca afecta solo a la infancia, la pobreza es una situación del hogar. Exacto. Muchos de los hogares pobres donde hay niños son mujeres solas. Mucho. Eso alcanza con ver las estadísticas y algún día si sale el censo, también lo vamos a ver en el censo, que todavía no tenemos los datos del censo, pero lo que las estadísticas indican es que los hogares con más pobreza son hogares
de jefatura femenina sin cónyuge, de mujeres con escasa posibilidad de acceder al mercado de trabajo, y además necesitamos los CAIF porque una mujer que tiene 3 hijos y vive en la precariedad, la escuela, el CAIF es un lugar donde no solamente se educan, están cuidados, tienen comida, todo eso hay que priorizarlo, pero es así, la pobreza infantil no es la pobreza de los niños, sino es la pobreza de los hogares pobres. Y también quiero decir algo, la pobreza de los hogares pobres no es solamente la pobreza de los hogares que no tienen trabajo. Hay muchos trabajadores pobres. La gente piensa que ser pobre es no tener trabajo, pero ser pobre es tener un trabajo por el que ganás 30.000 pesos, que no te da para pagar un alquiler, y entonces te vas a vivir a un rancho de chapa, de tablones, de yo que sé, que en invierno te morís de frío, después prendes una calefacción, por eso yo discrepo, se incendia. Bueno, ya sabemos cuando lo dicen, que... por ejemplo, los asentamientos y demás, que ahí están todos los ladrones, todos los... Mentira, hay una cantidad de familias terriblemente trabajadoras que no les da para acceder a una vivienda digna. Exacto, eso empezó a pasar en los años 90, que para nosotros son los años del neoliberalismo, y es que en la medida en que, y lo ves en Montevideo, ¿no?, en el centro, se llama la gentrificación, todos esos lugares están llenos de servicios, ahí aumenta el valor de los alquileres, se construye y la gente la vas desplazando porque ya no tiene posibilidad de pagar una vivienda, porque bajan los ingresos y aumenta enormemente el valor de la tierra, que lo sabemos acá, ¿no? En lo que es la hectárea, aumenta el valor de la tierra y aumenta el valor de la propiedad inmueble, y la gente es desplazada hacia la periferia de la ciudad. Pero toda esa periferia son trabajadores. Por eso yo digo, la pobreza son trabajadores pobres, no es solamente gente que no tiene trabajo. Para luchar contra la pobreza, el Frente Amplio lo primero que hizo fue aumentar el salario mínimo y crear los consejos de salarios que beneficiaron por la negociación por rama a los trabajadores más pobres, reglamentar el trabajo doméstico, reglamentar las 8 horas para los trabajadores rurales. La pobreza también es la pobreza de empleos mal pagos, de empleos informales. Miremos todo ese bolsón de empleo que tenemos en pedido ya. Los muchachos con esas motonetas que van a contramano. Bueno, la cantidad de accidentes fatales de tránsito que se producen con motos, al menos en Montevideo, el porcentaje de motos que están trabajando, no motos para conducir, sino de gente que trabaja con motos, concentra un porcentaje enorme de los accidentes de tránsito. O sea que el trabajo en condiciones precarias, el trabajo en el que ganas poco, además es un trabajo lleno de accidentes de trabajos, aunque la ley de responsabilidad penal del empleador contribuyó enormemente a que se redujeran los accidentes de trabajo. Pero el Uruguay, con el producto per cápita que tiene, con la superficie que tiene, con la producción de comida que tiene, con la institucionalidad que tiene, no puede darse el lujo de tener un 20% de los niños en situación de pobreza y haber aumentado la mortalidad infantil, que aumentó en este periodo. Eso yo digo que no es solamente una política, nos debería dar vergüenza. Es decir, vos como país tendrías que decir, ¿cómo? Ese aumento no habrá sido por el inicio de este quinquenio en cuanto a lo que fue la mortalidad por la pandemia. No, las medidas de mortalidad infantil. La mortalidad aumentó en la pandemia, aumentó mucho en las embarazadas. Aumentó la mortalidad materna. Eso fue tremendo en toda América Latina. Neonatos. Pero los datos de mortalidad infantil son más recientes. Este país tiene uno de los índices de mortalidad infantil de menores de 1 año y menores de 5 más bajos de América Latina. Esos son... Bueno, tenemos una población envejecida. Exacto. De ahí, que ahí podemos sacar otro tema que lamentablemente ya no tenemos tiempo, que es todo el tema de la seguridad social. Bueno, la seguridad ¿verdad? social, quiero decir que es muy importante el compromiso que ha asumido la fórmula.
de iniciar un diálogo de la seguridad social donde participen empresarios, trabajadores, organizaciones sociales, jubilados, etcétera, etcétera. No solo para revisar la reforma de la seguridad social anterior, es decir, lo que hizo el gobierno de Luis Lacalle Pou, que aprobó una reforma de la seguridad social que le va a exigir a las generaciones futuras más años de trabajo, que le va a pagar menos y que además es una reforma de la seguridad social pensada para un mercado de trabajo con alta formalización, cosa que no sabemos cómo va a ser el mercado de trabajo del futuro. Porque si el mercado de trabajo del futuro tiene una alta informalidad, el número de jubilados va a ser cada vez menor. ¿Nosotros queremos que el número de jubilados sea menor o nosotros queremos que todo el mundo, después de los 60 años, tenga algún tipo de cobertura a la vejez? Queremos esto último, ¿no? Bueno, yo digo, en principio vamos a ponernos de acuerdo con esto, porque recordemos que las personas que viven de una jubilación o la vejez, de una pensión, son personas que no tienen capital, son los laburantes que no les hicieron los aportes, que no llegaron a una jubilación y jubilaciones mínimas que sabemos que son de 15, 16 mil pesos. ¿Quién vive con eso, no? Totalmente, ni siquiera en el interior, ni siquiera en los departamentos fronterizos, que a veces dicen, porque ustedes allá en la frontera tienen todo mucho más barato. No es así, porque tendremos más barato un poco el tema de la comida, pero los impuestos son iguales para todo el país. Así que creo que siempre se dijo que Uruguay está siendo un país cada vez más caro para su propia población. Es así. Es una de las cosas. Y otra de las cosas que no estamos de acuerdo, por lo menos personalmente, es justamente que se sacó una bandera y dice, no, pero ahora el jubilado que puede, a mí me toca igual a los 60 años, porque soy del 64, no tengo problema, y estoy pasado en años de aportes, pero no puede ser que el jubilado le sacaron una bandera que vaya a festejar porque se puede jubilar, pero puede seguir trabajando. Entonces, digo, la jubilación tendría que ser para que se quede quieto y se dedique a los nietos o a vivir dignamente o a viajar, y te pone que, total, ya te jubilaste, seguís trabajando. Y seguís trabajando. Digo, eso no. Y además también hay que aclarar a la gente que es posible que promedialmente la gente vive más, pero eso no quiere decir que los últimos años de su vida sean años en donde se es muy inhábil para trabajar, porque después de los 65 anda a trabajar en un frigorífico, anda a trabajar en el puerto. Ser empleada doméstica, la mayor parte de las empleadas domésticas se jubilan a edades avanzadísimas porque no logran, porque el Frente Amplio aprobó la ley, pero hace poco. Exacto. Y no logran completar los 30 años de trabajo porque los patrones, es todo en negro, el trabajo doméstico es todo en negro, todo en negro. Es prácticamente... Vos sabés que salió además un dato que lo leí, que los trabajos que se generaron en este último año, que he escuchado a muchos blancos decir, no, porque se generaron empleos, son todos informales. Los trabajos que se generaron. Hay una alta tasa año. de trabajo y sobre todo en la parte de trabajo en la casa, como decís tú, trabajo a nivel doméstico. Nosotros tenemos una luchadora muy importante, Laurita, justamente del sindicato de empleadas domésticas, que siempre dijo lo mismo, ¿no? De 100 empleos, 85 son informales. Son informales. Porque tienen ese susto, porque no acceden o porque no tienen información, o algunos porque no tienen la costumbre. Directamente, es así. Y la gente, como necesita trabajar, ya hoy por hoy no exige sus propios derechos. Exactamente. Lo que necesita la desesperación es trabajar. Después vemos si adquirimos algún derecho. Y creo que no es humanamente cortés hacer ese tipo de cosas. ¿Y cuántas veces uno conversa con, voy a mencionar un taxista en Montevideo, trabaja 12 horas y vos decís, pero ¿cómo? ¿A las 8 horas peleamos por las 8 horas y aprobamos las 8 horas? A principios del siglo pasado y vos trabajás 12 horas. Las condiciones en las que trabaja la gente, lo que gana, son muy desgastantes, Y los análisis de riesgo de cada una de las ramas de trabajo que es importante. Porque no es lo mismo un taxista que trabaje solo en Montevideo y dice, bueno, yo como soy patrón no voy a ciertas zonas de Montevideo, y otro taxista como empleado que lo manden a cualquier lado tiene que aceptar cualquier. Exacto, y el de las 12 horas, te digo, de taxistas que son empleados, que no son sus propios dueños. Bueno, termino diciendo entonces, tenemos toda esa agenda que tiene que ver con los derechos de la mujer, quiero decir también que hay que seguir peleando y mucho por la agenda de los derechos humanos que continúa inacabada.
Y bueno, sobre todo dotar de recursos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, al fiscal Percivale, que es quien ha tenido todo este impulso de la búsqueda de las excavaciones. Ya sabemos hoy, ¿no?, que allí en los batallones está lleno de huesos. Entonces hay que continuar con esas búsquedas, hay que continuar con los procesos judiciales. Y bueno, y termino diciendo que también hay que trabajar y mucho en los temas de medio ambiente, porque para que el Uruguay se sustente a sí mismo, tenemos que tener un país que no degrade sus suelos, que tenga una contención frente a los fenómenos climáticos extremos. Bueno, nosotros tuvimos una sequía que estuvimos 40 días sin agua potable en Montevideo, por decir algo. Entonces, esto implica que hay que tener una perspectiva de futuro para un país que además no va a tener más de 3.200.000 o 3.300.000 habitantes, de protección de los suelos, del agua. Exacto. Entonces, bueno, si la producción muy intensa para las grandes superficies, en soja, en arroz, termina produciendo una biodegradación de lo que es nuestro sustento en la tierra, bueno, hay que encontrar mecanismos alternativos. Muy bien, Constanza, muchísimas gracias, un placer. Me gustaría estar un par de horas más porque hay tema para rato y se puede conversar muy bien contigo. Ha sido un placer y un honor tenerte por acá. Y bueno, ya estaremos vigilando qué estás haciendo a partir del 15. Exacto. Porque de acá igual lo vemos todo. Muy bien, y acá vendré a rendir cuentas. Cuando quieras, es tu casa de puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, esto es todo por hoy. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana, a partir de las 13 horas aquí, en la pantalla amiga de Canal 2 de Melo TV Cable, con otro punto de opinión. Te invito de lunes a viernes a partir de las 13 horas por Melo TV Cable.